Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Un placer saludarlos de nuevo. Estoy un poquito perdido, pero aquí estamos de nuevo. Bueno muchachos, Pulsar 200 NS. Vamos a hablar un poco de esta motocicleta. Cuando estás navegando en el internet, es muy común encontrarte con muchísimos comentarios, tanto buenos como malos. Es una moto que hay gente que en realidad la odia mucho esta moto, odia mucho la Pulsar 200. Y te encuentras comentarios como que es una moto que se desajusta demasiado, que es muy desechable, que los plásticos son de muy mala calidad, que, que se desajustan mucho los balancines. Te encuentras muchos comentarios de ese tipo. Y entonces hoy vamos a hablar un poco de eso, porque es una moto tan odiada por unos, pero a la vez hay mucha gente que gusta de esta moto también. Hay mucha gente que le fascina esta moto. Desde la llegada de la Pulsar 200 NS ha habido muchísima polémica, y para darnos cuenta, para entender qué es lo que pasa, tenemos que analizar lo que es el motor, pienso yo, de esta motocicleta, de esta Pulsar 200 NS. ¿Qué tenemos en esta moto? Tenemos un motor que nos produce una potencia de 23.18 caballos de fuerza. Perritos, lo sabía. Uno no se puede confiar nunca en estos animalitos. Cuando uno menos piensa, se avientan a la vía. Son 23.18 caballos de potencia en un motor de aproximadamente 200 centímetros cúbicos. Es bastante potencia. Para cuando llegó esta moto, era muy escaso ver en un motor de 200 centímetros cúbicos un caballaje tan elevado, relativamente pues elevado. Y tenemos que, si nos ponemos a consultar, encontramos motocicletas de años anteriores de cilindraje similar, que escasamente llegaban a los 16 caballos de potencia. Tenemos motocicletas de 15 caballos, de 16, de 18 caballos de potencia, y llega esta moto con 23.18 caballos de potencia. Eso fue lo que marcó tanta diferencia, lo que hizo que la moto fuera tan criticada por unos. Pero es que en realidad esta moto es de la India. Hicieron un trabajo excelente mecánicamente en este motor. Es un motor que entrega mucha potencia y que tiene muy buen torque también. Entonces vamos a analizar un poco motores que tienen una cilindrada similar. Vamos a hablar de 250, por ejemplo. Me voy a atrever a comparar aquí motos enduro como lo son la Honda Tornado o la XTZ 250, todas dos 250. ¿Por qué? Porque voy a hablar exactamente de lo que es la potencia del motor. Cabe hacer la comparación, porque como les digo, la diferencia principal entre una moto enduro y una moto naked o de calle empieza desde el torque, desde la configuración del torque, que es la posición de la biela respecto al punto central del cigüeñal. Es un punto que voy a tratar mucho más adelante. Tenemos que la Honda Tornado 250 es una motocicleta 24.7 caballos, 24.6. Bueno, esto fuera de cerca, no recuerdo mucho porque tengo muchos datos en este momento en la cabeza. Es una 250 con una potencia muy similar a la Pulsar 200 NS. Tenemos también la Yamaha XTZ 250 también, tiene una potencia de 20.6 caballos de potencia. Entonces miremos que es un motor, el que pusieron en la Pulsar 200 NS es un motor que tiene una potencia aproximada a otras motos que tienen un cilindraje incluso mayor, que son 250, y otras 200 se le quedan bastante cortas. Tenemos por ejemplo la KT XM, que era 200 también, ya descontinuada actualmente, con una potencia de 15.8 caballos de fuerza. Este era uno de los rendimientos más bajitos que había en el momento en este cilindraje, pero de todas maneras, de ahí para arriba en 200, 250, son cilindrajes
que tienen una potencia muy similar a la Pulsar 200 NS, las 250. Y las 200 se le quedaban un poco por debajo, estamos hablando de 18, de 17, 16 caballos de potencia. Entonces, esa diferencia es la gran razón de la polémica que ha generado esta motocicleta desde la llegada al país. Esta Pulsar 200 NS llegó a Colombia y marcó muchísima diferencia, rompió esquemas en el país, porque fue un motor verdaderamente bien terminado, bien trabajado, con muchísima potencia, con muchísimas prestaciones. Por primera vez llegó una moto 4 tiempos con un cilindraje 200 que empezaba a competir bastante. Los que les gusta la adrenalina, los que se iban al Palmódromo en Medellín con sus motos 2 tiempos, empezaron a encontrar una moto que tenía muy buen rendimiento y que les podía competir, hay que decirlo así, una moto muy competitiva, un diseño algo agresivo. Y bueno, esto empezó a generar muchísimas críticas, unos la criticaban, otros le hacían muchos elogios, pero en realidad para mí es una moto muy buena, es una moto bastante buena. Nos damos cuenta que es un motor muy trabajado, que la Pulsar 200 NS es una moto muy guerrera, con un corazón muy potente, que se compara con otras motocicletas de cilindraje 250, que está por encima de muchas otras motos que son del mismo cilindraje, que son 200 centímetros cúbicos también. Entonces, al César lo que es del César, como dice el dicho, muchachos. Y la Pulsar 200 NS es una moto que me parece muy buena, es una moto que cuando yo estoy rodando y me pasa por el lado, de pronto cuando van más rápido que yo, uno las admira, uno dice, que moto, como anda de bacano. La Pulsar 200 NS tiene otra moto en su mismo cilindraje, que es su más fuerte competencia, diría yo. Estamos hablando de la KTM Duke 200. De hecho, la Duke 200 tiene incluso mayor potencia en su motor que la Pulsar 200 NS. Estamos hablando de un motor de 26 caballos de potencia, y el torque de la Duke también es superior al torque de la Pulsar 200, sin mencionar que es una moto incluso más liviana que la NS. Bueno, entonces nos damos cuenta que su principal competidora, su competidora más fuerte, es la Duke 200, con poco más de 26 caballos de potencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que igual resalta la Pulsar 200 NS, es el precio. El costo de estas dos motocicletas igual sigue siendo más competitivo el de la Pulsar 200 NS. Es otra de las razones por la que la moto causa tanta polémica, porque es una moto exitosa que al principio tuvo algunos problemas que rápidamente fueron corregidas en su ensamble. Estamos hablando exactamente de algún problema, uno que otro por ahí en los balancines en algunos lotes, pero fueron corregidos. Es una moto que fue muy exitosa, que tuvo muchísimas ventas, que hoy en día encuentras por montones Pulsar 200 NS por las calles. Y esto es lo que habla de la moto, de que es una moto muy buena, de que gustó muchísimo. Y cuando una moto gusta tanto, cuando una moto es tan exitosa, va a estar expuesta a muchísimas críticas. Eso es lo que pasa con la Pulsar 200 NS, que es una muy buena moto, un motor muy bien logrado y una moto que ofrece muchísimos beneficios a muy buen precio, una moto que tiene capacidad y tiene potencia para medirse con motos y resaltar sobre motos de su mismo cilindraje, e incluso codearse con motos de un poco mayor cilindraje. Tenemos una moto 200 centímetros cúbicos que estando original nos da entre 132 kilómetros por hora a 138 kilómetros por hora, las he visto. Tenemos una motocicleta que cuando le hacen algunas modificaciones, por ejemplo lo que es en el Kit Racing, alcanza, y se han visto videos, a 160 kilómetros por hora. Sabemos pues que la moto ya es conocido que tiene un error en el tacómetro de unos 10 a 12 kilómetros por hora. Entonces tenemos una velocidad real que ronda los 150 kilómetros por hora, reales en GPS. Yo creo que es de las pocas que pueden alcanzar más de 145 kilómetros por hora en ese cilindraje en este momento acá en Colombia.
La Duke 200 creo que resalta un poco más, pero como esta moto tengo entendido que tiene un limitador, entonces hay que quitar esta limitación para poder ver velocidades tan generosas en esa motocicleta. Bueno muchachos, eso es todo por hoy. De esto era de lo que les quería hablar, porque una moto tan polémica, porque tan odiada por unos, criticada por unos, tan amada por otros. Es porque es una moto realmente buena, es una moto muy bien lograda, su motor, principalmente un chasis muy bien trabajado también, con 4 o 5 veces mucha más resistencia que Pulsar 180 o Pulsar 220. Bueno, estoy un poco lejos de Medellín, alrededor de 90, 100 kilómetros retirado de Medellín. No les voy a decir dónde estoy, pero estoy disfrutando mi día de descanso, señores. Hay que rodar un poco y hay que disfrutar un poco la moto. Eso es todo por hoy, muchachos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao, hasta luego.